Buenos días, tengan todos ustedes. Pues miren, aquí trayendo otra edición más del canal de YouTube Nelter de la Cruz. Ahí pueden seguirme. Esta conferencia de prensa hoy jueves 18 de marzo desde el Palacio Nacional. Vamos a escuchar las preguntas que hoy es jueves. Las preguntas. Comenzamos. A ver, vamos a quitar el recuadro. Bueno, hoy es el 83 aniversario de la expropiación petrolera. Vamos a conmemorar este día, esta fecha histórica en Tabasco, en un campo que se descubrió y tiene mucho potencial, mucho petróleo. Es una buena noticia. Por eso vamos a estar allá el día de hoy y continuamos la gira todo el fin de semana en el sureste. Vamos a estar Se acabaron los huevos. Hoy también por la tarde en Las Chuapas, Veracruz. Vamos a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional. Mañana tenemos la reunión de seguridad en Coatzacoalcos y la conferencia de prensa en Coatzacoalcos. Vamos también a evaluar los trabajos del corredor del Istmo. Vamos a inaugurar la ampliación de un muelle en Coatzacoalcos y vamos mañana también a evaluar en Veracruz, en el sur, creo que es Azueta. Vamos a evaluar el programa Sembrando Vida. Vamos también a estar en Tuxtepec el sábado y en la Sierra Juárez para estar el domingo en Guelatao. He ofrecido que todos los 21 de marzo voy a estar en Guelatao durante el tiempo que esté en la presidencia. En Guelatao vamos a hacer un anuncio importante. De modo que vamos a comenzar la conferencia de hoy. Primero, pues, enviar un pésame a familiares, amigos, a toda la comunidad artística, cultural de México por el fallecimiento de Vicente Rojo, gran escultor, pintor, nacido en Barcelona, que llegó a México niño para recibir protección de nuestro gobierno en esa época. Llegó en el 49 a México. Lo sentimos muy, muy mexicano, como se sentía él. Lo conocí porque él hizo la fuente de la Plaza Juárez, frente a la Alameda.
cuando fui jefe de gobierno, que se reconstruyó todo ese espacio que se había quedado abandonado desde el temblor del 85. Se construyeron esos dos grandes edificios que los hizo el arquitecto también finado, Legorreta, donde está Relaciones Exteriores y está también el Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahí hay un mural de Siqueiros que se recuperó en esa plaza. Está también el Centro Museo de la Tolerancia, se reconstruyó el templo colonial y en el centro se construyó la fuente, que es muy bonita, muy bella, de Vicente Rojo, que en paz descanse. Si les parece, porque tenemos poco tiempo, tengo que estar en el aeropuerto, vamos a desahogar la lista que tenemos aquí, que ya lleva 2 días. Es Juan Carlos Guzmán. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Carlos Guzmán de ABA Noticias. 3 preguntas. La primera, por principio de cuentas, ¿qué opinión, más bien, qué nos puede decir del encuentro que tuvo antier con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García? Estuvo aquí un buen rato. Hay un tema que le queremos preguntar específicamente, que es el tren ligero de Jalapa. Usted había comentado la vez pasada que no conocía el proyecto, pero que si lo conocía estaría dispuesto a apoyarlo. De inicio, ¿qué nos puede decir de este tema? Sí, me planteó sobre este proyecto. Lo tratamos y lo está viendo con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Es un buen proyecto, nada más que se contempla terminarlo en el 2025 y es donde hay dificultad, porque nosotros no queremos dejar ninguna obra en proceso. Entonces, acordamos de que va a hacer consultas en la Secretaría de Comunicaciones para ver si el proyecto ejecutivo se tiene este año y a ver si es posible que en 2 años, a más tardar en 2 años y medio, se concluya. Son 17 kilómetros. Si se trabajara como lo hacen los ingenieros militares, claro que se termina. ¿Sería la propuesta, presidente? No, porque ya los ingenieros militares tienen muchísimo trabajo. Están en el aeropuerto, nos están ayudando en la construcción de instalaciones para la Guardia Nacional, están construyendo 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, están construyendo canales de riego en Nayarit, van a construir como 700 kilómetros del Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, que lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del año próximo, ya en 1 año. Pero ya tienen mucho trabajo y ya no podemos. Tendría que hacerse la licitación y aunque hay buenas empresas constructoras, la verdad es que en el periodo neoliberal
por la corrupción, muchas empresas constructoras se echaron a perder, se mancharon, se malacostumbraron a estar cobrando sin trabajar. Tenían más abogados que ingenieros. No generalizo, pero ese es un problema que heredamos. Entonces, ahí vamos poco a poco, Estoy durmiendo. licitando y entregando los contratos a empresas responsables y estamos pendientes de que no se demoren. Tengo muchos casos sobre eso, o los hospitales, carreteras, la carretera de Sonora, que atraviesa todo el estado, de Estación Don a Nogales. Creo que deben de faltar 3 kilómetros, 2, pero miren cuánto tiempo, por una empresa contratista, que quedan mal, se inicia un proceso judicial, amparos y más amparos. El caso es que se detiene la obra. Entonces, por eso estamos analizando el caso de Jalapa. Está muy entusiasmado el gobernador Cuitlagua García con ese proyecto y con otros están trabajando bien, lo estamos apoyando, pero tenemos que actuar con cautela para no dejar obras inconclusas. El segundo tema tiene que ver con lo que mencionaba usted ayer de la cuestión minera. Hay muchos juicios que se tienen en Estados Unidos y que le cobran al gobierno mexicano, muchos despachos que le cobran una fortuna en la cuestión de dinero. ¿No habría la forma de que el gobierno de usted tomara esta parte de los litigios y finalmente los buscara resolver como usted lo ha hecho, platicando con las personas involucradas, como en el tema del litio, en el dado caso que también le queremos preguntar? La comunidad guarijía, que es una de las comunidades más pobres del país, los indígenas, que a raíz de una compañera que no está el día de hoy, es Reina, después de muchísimas décadas tuvieron ya la atención. ¿No habría la forma de que tanto en la parte de los juicios el gobierno mexicano tomara finalmente la idea que usted tiene de resolverlo directamente con los involucrados? Y en el tema del litio que impulsa el senador Armenta, se tiene ya esta posibilidad, este estudio de cuánto podría beneficiar en dado caso a los guarijíos, convertirlos incluso en ser de los últimos en el eslabón de la cuestión en la pobreza, a ser uno de los grupos más ricos del país, presidente. Sí, no descartamos esa posibilidad y estamos pendientes de todos los juicios para no perderlos, para que no se afecte la hacienda pública. Por cierto, hoy en la mañana, hoy temprano, me estaba informando el consejero jurídico que 10 días antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa o a un particular sobre la reforma eléctrica, 10 días antes le habían corregido la plana a ese juez los magistrados en otro asunto parecido, observándole de que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente
aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces es interesante porque lo que hizo este juez fue, entonces vamos a enviar senadores, sino democracia sindical, democracia en la escuela, democracia en la familia, democracia como forma de vida. Lo del sindicato petrolero pues viene de lejos, ya conocen la historia. Originalmente fue un sindicato patriota. Los dirigentes que presentaron la denuncia y que ganaron el laudo en contra de las compañías petroleras extranjeras, que fue el sustento legal para la expropiación. Pero con el tiempo se volvió pues un sindicato corporativo paraestatal, fue perdiendo capacidad de resolver sus renovaciones mediante la democracia. Se fueron haciendo cacicazgos. ¿Se acuerdan cuánto escándalo hubo, cuánta bulla, cuánta propaganda, ¿no? Cuando Salinas encarceló al dirigente sindical de aquel entonces. Los jóvenes tienen que estar recordando sobre estas historias para entender la realidad actual. Entonces, se hace a un lado a ese dirigente, pero desde entonces, desde el Estado, se impone a dirigentes sindicales del sindicato. Es lo que se llama gatopardismo, que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Así era. Viene el cambio, ¿no? Entre comillas, en el 2000. Está todo el expediente del Pemex Gay. Se declara en ese entonces de que iba a haber justicia, que ya no iba a haber charrismo sindical. Y terminan negociando con Romero de Champs. Estamos hablando del 2000. Y le prolongan a Romero de Champs pues 20 años más. Entonces,
sí hace falta la democracia sindical. También esto lo tiene que demandar, exigir el trabajador, porque nosotros no podemos meternos, si no haríamos lo mismo, a nombrar los dirigentes. Pero existe esa mala costumbre. Bueno, como ha tardado tanto el régimen antidemocrático, siglos, pues esa fue la forma de hacer política durante muchos años. Entonces, los que quieren ahora entrar, los que quieren sustituir a Romero de Champs o a los dirigentes actuales, pero no solo en el sindicato petrolero, en cualquier sindicato, están pensando de la misma manera. Quieren el quítate tú porque me toca a mí. Quítate tú porque quiero yo. Nada más. Entonces, hay que impulsar la democracia sindical y esto corresponde a los trabajadores. Nosotros garantizar de que no haya preferidos, que no haya dedazo, que las elecciones sean limpias, libres, voto secreto. ¿Cómo votaban antes en las secciones sindicales, en las secciones petroleras? Tenían incluso que presentar su ficha. No había voto secreto. Entonces, hay un largo camino todavía para hacer valer la democracia, pero hay condiciones también inmejorables para iniciar ya la transformación en el terreno sindical. Que los trabajadores impulsen estos cambios, que ayuden para tener buenos dirigentes, representantes sindicales honestos, no corruptos, y que los que aspiran a ser representantes sindicales también estén pensando en los trabajadores, no en ellos. Pero en fin, ahí va a ir caminando, poco a poco. Esteban. Gracias, presidente. Esteban Durán, Expresión México. Siguiendo con el tema de los sindicatos.